Bueno, vamos a seguir con la clase entonces. Vamos a hablar de lo que son los tumores cerebrales, que es una de las patologías que se encuentra con más frecuencia a nivel del sistema nervioso. La incidencia de la enfermedad de los tumores cerebrales aproximadamente da un 3.5 casos por cada 100.000 habitantes y la mortalidad 2.6 casos por cada 100.000. ¿De acuerdo? Además que esto va a ir aumentando conforme uno va aumentando en años, ¿no? Se ve una mayor frecuencia entre personas que tienen 75 a 84 años. Se representa la tercera causa de mortalidad por cáncer. Además, se tiene una buena frecuencia a nivel de los pacientes que son en edad infantil. Fíjense, su frecuencia es entre 2 a 5 casos por 100.000 y dependiendo de las edades puede haber más o menos frecuencia. La mayor se va a encontrar entre los 12 y 24 meses, como pueden ver en esta diapositiva. Los tumores del sistema nervioso central, ya sean de alto o de bajo grado de malignidad, constituyen un problema del sistema de salud de México y en realidad en todo el mundo, y tanto los tumores representan entre un 10 y un 15% de tumores del organismo, aproximadamente el 25% de todas las muertes está dado por cáncer. Este estudio que ha realizado una entidad americana determinó que la localización más frecuente de los tumores cerebrales es a nivel de las meninges, ¿ok? Seguido de los lóbulos cerebrales frontal, parietal, temporal o occipital. La epidemiología básicamente depende en muchos casos tanto si es un adulto o si es un niño, y generalmente los adultos van a tener una presentación supratentorial, es decir, por encima de la tienda del cerebelo, y en los niños va a ser infratentorial por debajo de la tienda del cerebelo, ¿de acuerdo? Después, dependiendo el tipo o estirpe y de la frecuencia en niños, podemos incluso determinar el tipo de lesión que hay, ¿no? Por ejemplo, un chico puede tener un tumor benigno, la frecuencia en niños se puede estar dada por un astrocitoma o por un meduloblastoma, si fuera un tumor maligno, y si fuera una persona de tipo adulto, ¿de acuerdo? Por orden de frecuencia lo que vamos a ver es más metástasis, glioblastomas multiformes, meningiomas, etcétera. Entonces, tanto la edad y el tipo de lesión nos puede dar más o menos las características o la sospecha clínica de un tipo de tumor. La OMS ha realizado una clasificación de lo que es las enfermedades de tipo neoplásico en grados. Como pueden ver ahí, se clasifica en grado 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Los tumores de bajo potencial proliferativo son los grados 1, es decir, que no se reproducen con mucha frecuencia, o sea, no se reproducen a gran velocidad. Y como dice ahí, la posibilidad de curación o con extirpación o con quimioterapia es completa. El grado 2 hay una mayor cantidad o capacidad infiltrativa, generalmente un mayor nivel de actividad proliferativa. El grado 3 hay una mayor actividad proliferativa, eso es la actividad mitótica, además de alteraciones histológicas, principalmente a nivel de lo que es la atipia o malformaciones a nivel nuclear. El grado 4, tumores citológicamente malignos de alta actividad mitótica, se reproducen mucho, va a haber necrosis, muerte neuronal y van a estar asociadas a una rápida evolución con mucha infiltración e invasión. De acuerdo al crecimiento del tumor, podemos tener que los tumores crecen básicamente de tres formas, uno por expansión, que aumenta la masa sólida, ¿de acuerdo? O aumenta su masa sólida, por degeneración quística, lo que se traduce en un aumento del volumen tumoral, o por una infiltración, es decir, una invasión al tejido cerebral. Los tumores pueden ser supratentoriales o infratentoriales, ¿ok? Y de acuerdo a lo que es la localización podemos sospechar de diferentes tipos. Fíjense, los tumores en los lóbulos cerebrales y tumores a niveles hemisféricos profundos, hablamos de glioma, meningioma, metástasis o adenomas hipofisiarios o craniofaringiomas si se ven las sillas. Si son infratentoriales por debajo de la tienda del cerebelo, de acuerdo a nivel de lo que es cerebeloso y del tallo, podemos hablar de tumores de ángulo pontocerebeloso, ¿de acuerdo? O de otras localizaciones. Dependiendo de esto, podemos hablar de un urinoma de lo acústico, de un meningioma epidermoide, o si fueran a nivel de tallo, glioma del tronco cerebral, metástasis, hemangiomas, meningiomas. Como verán, tanto la localización o en este caso también si es niño o adulto nos dan el tipo de tumor. Hay varios tipos de tumores dependiendo de la celularidad. Podemos clasificarlos en 9 categorías según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Hay los neuroepiteliales, los de las meninges, los de los nervios craneales y raquídeos, los hematopoyéticos de células germinales, los de las lesiones quísticas y parecidas a tumores,
después los que son a nivel de la región celular, las extensiones locales de los tumores regionales y las metástasis. Los tumores neuroepiteliales, que son los que se dan con mayor frecuencia, los astrocitomas, pueden dividirse en diferentes tipos de acuerdo al estirpe celular que tengan. Pueden ser astrocitomas, como hemos mencionado, pueden ser oligodendrogliomas, que son las células que dan el sostén hacia o en el tejido cerebral, pueden ser de células ependimarias, pueden ser gliomas mixtos, de plexos coroideos, etcétera. Entonces depende del tipo celular. Fíjense acá vemos la frecuencia de este tipo de lesiones. En un 30% está el glioblastoma multiforme, que es el tumor de mayor grado que hay dentro de los astrocitomas. Los astrocitomas de menor grado entre un 1 y 3%. El meningioma hablamos de un 18%. Entonces, son las frecuencias que se pueden ver en diferentes estudios. Esto puede variar. Otros tumores, como los astrocitomas de menos grado, podemos ver que se pueden dividir, o bueno, los astrocitomas en general se pueden dividir en estadios dependiendo de la clasificación de Kernonham, que nos habla justamente de los tipos que hay, ¿no? Entonces, el 1 es generalmente el más leve, el 2 es el astrocitoma anaplásico es el 3, que es infiltrante y difuso, y el más grave, como hemos mencionado, es el glioblastoma multiforme. La localización depende, pero generalmente se puede dar en los hemisferios cerebrales, ¿ok? O principalmente supratentorial o en la línea media. Aquí podemos ver una imagen donde hay una lesión a nivel de lóbulo temporal, donde aquí vemos esta lesión infiltrante con focos de necrosis y también es sangrante, ¿ok? Puede haber esta proliferación de los vasos, que eso provoca básicamente el sangrado en este tipo de lesión. Tenemos otra lesión que a veces puede traspasar o atravesar la dura madre y también infiltrar a hueso, produciendo una lesión de tipo hiperostótica o hiperostosis, dándonos este tipo de lesión en el cráneo. Después podemos ver otro tipo de lesiones histológicas, como es este oligodendroglioma, que tiene un curso más benigno, responde al tratamiento mejor que los astrocitomas, ¿ok? La localización es supratentorial y la anatomía patológica, es decir, la histología de las células, nos muestran estas células en huevo frito, que es una de las características para hacer el diagnóstico diferencial. Por otra parte, tenemos acá esta imagen en una resonancia magnética, donde podemos evidenciar esta lesión que, como verán, es menos infiltrante, menos invasiva que las anteriores. Los ependimomas son lesiones de las células ependimarias que se encuentran dentro de los ventrículos o a nivel de lo que son los conductos que llevan el líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? Las características que presentan formaciones en roseta tienen un buen pronóstico, como dice ahí, si se logra operar de manera completa. Aquí tenemos esta imagen. Fíjense acá, realmente parece una rosa, es una roseta que se encuentra a nivel del cuarto ventrículo, ¿ok? Sensiblemente esto puede obstruir todo el flujo de líquido cefalorraquídeo, darnos lo que son las hidrocefalias. Lo bueno de esto es que si se opera prácticamente hay una curación. Los meningiomas, que es el segundo tumor intracraneal más frecuente después de las metástasis, ¿ok? Son generalmente benignos, aunque no suelen invadir el cerebro, pero tienen mucho efecto de masa. Su localización también depende de la región y su clínica también, ¿ok? Depende, si es que es a nivel parietal, presentará alteraciones sensitivas, si es a nivel de región temporal, probablemente pueda presentar alteraciones de memoria o epilepsias tipo desconexiones. Entonces, hay varios tipos de presentación clínica, ¿de acuerdo? Generalmente, como deriva de las meninges, esto puede derivarse, por ejemplo, de la hoz frontal, la hoz del cerebro frontal, a la menor del esfenoides o del foramen magno. Diagnóstico a través de estudios de imagen y de la biopsia, y también podemos hablar de que si se realiza una resección total, prácticamente curativa. Si no es posible la resección de todo, se puede hacer radioterapia, que nos ayuda a disminuir el número de recurrencias de este tipo de tumor. Aquí podemos ver dos imágenes. En la imagen de abajo podemos ver esta imagen que está acá, que es un meningioma, ¿de acuerdo? Probablemente de lo que es las meninges que estaban a nivel de región parietal. Es una lesión que invade e empuja, más que todo empuja al cerebro, no lo invade como tal, pero provoca este tipo de lesiones, como habrán visto. El crecimiento es lento y a veces son hallazgos que se realizan en la tomografía. Aquí tenemos otra lesión que es un meduloblastoma, que generalmente es presente en niños,
fíjense, es altamente invasivo, como está invadiendo al tallo y también al cerebelo, ¿de acuerdo? Es sangrante, ¿de acuerdo? Y se ve varias zonas de necrosis. La adenoma de hipófisis es una lesión pequeñísima, bueno, no tan pequeña, que se encuentra a nivel de la zona de la silla turca. Puede crecer y puede ser bastante extensa, como les decía, no es que es pequeñísima, tiene razón, se puede crecer bastante, ¿de acuerdo? Y generalmente lo que va a provocar son trastornos de tipo endocrinológico, porque como hemos mencionado en la parte de anatomía, esta zona o este órgano es altamente importante para la secreción hormonal. Puede tener efecto de masa, comprimiendo al quiasma óptico y provocando lo que se conoce como unas hemianopsias, que son alteraciones de la vía visual. Puede haber un sangrado o puede haber una isquemia de esto, provocando una apoplejía hipofisiaria, provocando alteraciones endocrinológicas. Y por último, si esto crece mucho, puede horadar aquí al hueso, provocando fístulas, y a la vez esto provoca que fluya líquido cefalorraquídeo, inclusive que pueda salir hasta por la nariz. Los síntomas del tumor pueden ser, o los síntomas de los tumores pueden ser divididos en focales y síntomas generales. Los focales dependen del lugar de la lesión, pero generalmente se manifiestan como crisis epilépticas o déficits neurológicos focales. Por otra parte, se produce síntomas generales que pueden estar representados por la hipertensión intracraneal y además pueden estar representados por alteraciones del estado de conciencia o de la conducta. ¿Okay? La hipertensión intracraneal se va a caracterizar por presentar cefalea, sensación de náuseas con vómitos explosivos y también trastornos de la conducta. Las crisis epilépticas pueden ser de varios tipos, las parciales, las generalizadas y las complejas. Las parciales son cuando presentan un tipo de sintomatología que puede ser motora o sensitiva, las generalizadas cuando hay una alteración del estado de conciencia, y las complejas cuando podemos evidenciar, por decirles, no un desmayo, sino una desconexión. El paciente actúa de una manera semiautomática o automática haciendo cierto tipo de conductas y después él no recuerda. Los síntomas focales también pueden ser, dependiendo del tipo de región afectada, fíjense, deterioros intelectuales y de la conducta, zonas frontales, alteraciones en la sensación, el tacto, todo lo que es parietal, alteraciones de la memoria y la comprensión del lenguaje, todo lo que es temporal, alteraciones del equilibrio más a nivel de cerebelo, alteraciones visuales a nivel occipital y alteraciones en el control respiratorio y cardíaco, puede ser por afectación del tallo, principalmente el bulbo raquídeo. Esto lo voy a pasar rapidito, como les mencionaba a algunos de sus compañeros, su trabajo final de módulo es hacer una pequeña monografía sobre los síndromes frontales, y esto lo que les va a permitir es saber el tipo de sintomatología que ustedes pueden encontrar, cualquier sea el tipo de lesión, ¿de acuerdo? Dependiendo de la región afectada, ¿no? Frontal, occipital, temporal. Entonces, eso va a ser su tarea, lo paso rapidito. Las pruebas que utilizamos para realizar el diagnóstico de los tumores cerebrales son estudios de imagen como la tomografía o la resonancia magnética, la espectrografía por resonancia magnética, que nos permite medir cierto tipo de sustancias que nos indican el metabolismo de esa zona y de esa manera poder hacer un diagnóstico diferencial. Podemos hacer la resonancia magnética dinámica también para ver cómo está la vascularización del tumor. Aquí tenemos unas imágenes de una resonancia magnética con contraste y de una tomografía con contraste que nos permiten realizar, esta reacción que se llama captación en anillo, que es característica de los tumores. Fíjense, se pone el contraste y alrededor de la lesión se realza como un anillo, ¿ok? Tenemos también edema perilesional, efecto de masa, etc. Anterior diapositiva, en esta podemos ver de la misma manera cómo se realza esta lesión cuando se pone el contraste en región occipital, ¿no? Bueno, los contrastes por si acaso se ponen de forma endovenosa, y cuando se hace el estudio de imagen, pues esta sustancia ha viajado desde la parte, digamos, distal, que se administró en el brazo, o en algunos casos en la pierna, viaja hasta el cerebro, este contraste, y podemos de esa manera nosotros realizar las imágenes estas que han visto anteriormente, ¿no? Pero otras pruebas complementarias son las de punción lumbar, en algunos casos, principalmente en carcinomatosis o en linfomas, algunos biomarcadores de tipo tumoral, ¿okay? Los electroencefalogramas que nos van a dar datos sobre actividad irritativa para epilepsias o lesionales, si son ondas agudas, son ondas lentas, en caso de tumores infiltrativos. También vamos a necesitar evaluación endocrinológica si se afecta a zonas de la hipófisis
o del hipotálamo. Y por último, el diagnóstico diferencial o definitivo está dado por la biopsia cerebral, que nos va a indicar el tipo de lesión y de esa manera también nos puede ayudar a ver el pronóstico. Dentro de las medidas generales utilizamos medidas antiedema como la dexametasona o utilizamos anticonvulsivantes, ¿ok?, que nos permiten controlar las crisis epilépticas. El tratamiento específico puede ser radioterapia, quimioterapia o tratamiento quirúrgico. Aquí tenemos algunos medicamentos que se utilizan o algunos estudios que se han utilizado para el tratamiento de gliomas de alto grado de malignidad. La radioterapia también es otro esquema que se realiza, pero ya desde el punto de vista oncológico, en el cual se trata de irradiar al tumor para evitar su crecimiento y así mejorar un poco la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces esto lo hacen ellos generalmente con este grado de radiación que es 55 grados. El tratamiento no solamente quimio y radio, en muchos casos se necesita la radio más el tratamiento quirúrgico, que es lo que muestra este. Aquí podemos evidenciar también que hay ciertos síndromes familiares que se relacionen con la aparición de tumores dentro del sistema nervioso. Podemos hablar de las fibromatosis, que se relacionan tanto con el glioma del nervio óptico o el neurinoma bilateral del octavo par, y algunos otros cuadros, como por ejemplo la infección por el VIH, que se relaciona con la presencia de linfomas a nivel del cerebro. Aquí les dejo esto, que es básicamente un resumen de los tipos de tumores que podemos encontrar, la frecuencia, ¿de acuerdo?, el sitio de dónde provienen o dónde se localizan y el tratamiento que generalmente se recomienda. Vamos a hablar de las metástasis porque es el principal tumor que se encuentra a nivel del sistema nervioso. Dentro de esto podemos decir que las metástasis cerebrales se pueden dar, tienen una localización a todo nivel del sistema nervioso central, pero generalmente son supratentoriales, ¿de acuerdo? Y son múltiples. Los tumores que más metastizan en el cerebro son los del melanoma, que son tumores de piel, los cánceres de pulmón en hombres principalmente y el cáncer de mama en las mujeres. Obviamente se pueden dar también los cánceres de riñón, de tiroides y de células germinales que se encuentran en los testículos. ¿Cómo se produce la metástasis? Básicamente las células tumorales van a perder su adhesión al tumor, van a ingresar al torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Posteriormente de eso van a salir en otro órgano distante y van a colonizar justamente ese órgano, provocando la lesión metastásica. Corresponden siempre a un tumor primario, por eso si se detecta esto en el sistema nervioso central, lo importante es detectar dónde es el tumor primario, que como hemos dicho puede ser mama, pulmón o melanoma. No todas las células tumorales que ingresan al torrente sanguíneo tienen justamente esta capacidad de replicarse, hay un pequeño número, pero basta que sea una y probablemente esa es la que va a provocar las metástasis. Los huesos, los pulmones, el hígado y el cerebro son los órganos donde se producen con más frecuencia este tipo de lesiones. Las vías de diseminación, linfática, metastásica y por siembra de cavidades, ¿de acuerdo? La frecuencia de este tipo de presentación de lesiones en los pacientes con cáncer es del 15 al 40%, ¿ok? Pacientes que tienen cáncer de pulmón tienen una probabilidad de 35% de hacer metástasis en otros órganos, los de mama un 10%, pero fíjense acá los de melanoma tienen aproximadamente un 40 a un 30%, entonces es alto. Por lo tanto, cualquier mancha en la piel habría que vigilarla de una manera cuidadosa y hacerla valorar por un dermatólogo. Otro tipo de estudios que usamos para buscar las metástasis y el tumor primario es pues básicamente radiografía, tomografía de tórax, sospechando de problemas de tumores primarios pulmonares, también la broncoscopía, se la puede ver, ¿de acuerdo? También podemos ver el tacto y la ecografía testicular, podemos evidenciar también marcadores tumorales como el antígeno carcinoembrionario y el alfa-fetoproteína, sangre en heces si es que sospechamos de que hubiera problema de tipo abdominal, más que todo un cáncer de colon, ¿ok? La tomografía nos apoya muchísimo en eso. También tenemos acá la posibilidad de evaluar que el mismo tratamiento, ¿de acuerdo?, o el mismo cáncer puede provocar afectaciones dentro del sistema nervioso. Con respecto al tratamiento, hemos visto que aumenta, digamos, la supervivencia de los pacientes, pero a la vez también esto les va a provocar trastornos inquietantes e incapacitantes, y por lo tanto, estos tienen que ser tratados. Dentro de las complicaciones que pueden ser metastásicas, tenemos las lesiones metastásicas al cerebro, a las leptomeninges, a la médula, y también puede haber compresiones a nivel de lo que son los plexos y de los pares craneales.
Dentro de las no metastásicas tenemos las enfermedades cerebrovasculares, los trastornos metabólicos, las complicaciones del tratamiento, que pueden ser básicamente por el efecto tóxico que tienen los quimioterápicos, y también puede haber infecciones oportunistas o síndromes paraneoplásicos por la reacción inmune que tiene. Dentro de las metástasis, las más frecuentes, ya hemos dicho, es secundario a problemas de mama, pulmón y de melanoma. Los síntomas pueden ser difusos, principalmente con abulia, somnolencia, delirium, o focales principalmente con convulsiones, afasia, amaurosis, etc. Aquí podemos ver estas imágenes, fíjense cómo hay unas imágenes múltiples que realzan al contraste, que tienen edema y efecto de masa. Esto nos habla así de una metástasis importante y es un paciente que había tenido un melanoma. Fíjense lo que se puede encontrar. Por otra parte, también se puede dar la metástasis a nivel de las meninges, que se encuentra en un 5-8%, y los principales lugares de donde proceden es de la mama, el pulmón, el melanoma, ¿okay? También puede ser de los tumores del aparato digestivo y linfomas. Los síntomas son igualmente inespecíficos, pero generalmente hay también generales como confusión, somnolencia, ¿de acuerdo? Y locales o focales como crisis epilépticas, diplopía, hipoacusia, etc. Son estos cuadros. Los medulares también, generalmente son alteraciones de la parte motora y también vienen de, principalmente de mama, pulmón y próstata. Generalmente lo que van a provocar es dolor, alteraciones en la marcha, ¿de acuerdo? Y alteraciones en la sensibilidad. Las lesiones no metastásicas, pues básicamente están dadas por la hipercoagulabilidad que se da en los pacientes que tienen cánceres, y eso obviamente va a provocar la producción de accidentes vasculares cerebrales. Otra de las causas también, aparte de la hipercoagulabilidad, es que el tratamiento con quimioterapia y radioterapia va a provocar inflamaciones de los vasos y de las venas, provocando también un mayor riesgo para que presenten accidentes vasculares cerebrales. Las hemorragias también suelen estar asociadas principalmente con las metástasis que están altamente irrigadas. Dependiendo de la localización, pues ya sabemos que pueden provocar problemas de tipo delirium, trastornos de memoria, confusión, también pueden provocar hemiparesias, hemicoestesias, dependiendo de dónde se encuentren. Los trastornos metabólicos, generalmente, tanto las sustancias que se utilizan dentro de la quimioterapia, ¿okay? Pueden provocar alteraciones de tipo encefalopatías, es decir, confusión, ¿okay? Por alteración en lo que es el funcionamiento de las neuronas, o por alteraciones a nivel de lo que son los electrolitos, es decir, concentraciones de sodio, potasio, ¿de acuerdo? La misma quimioterapia provoca esto, también puede bajar las defensas y provocar infecciones y sepsis, y también se puede dar por falta de absorción de otras sustancias como la tiamina. Esto depende justamente de la invasión de algunos otros órganos, porque, por ejemplo, el riñón es el centro o es el órgano que controla, digamos, el equilibrio hidroelectrolítico, y si se afecta el riñón, pues vamos a tener este tipo de alteraciones. El hígado también es importante porque produce muchas sustancias para lo que es el metabolismo de la persona, ¿no? del organismo. Por último, mostrarles las complicaciones que se pueden dar a nivel de lo que es radioterapia. Puede haber alteraciones agudas de tratamiento como edema e hipertensión intracraneal leve que provoca alteraciones de la conducta y cognitiva. Las subagudas pueden ser somnolencia, cansancio, alteraciones medulares, y tardías pueden darse la necrosis cerebral, o sea, una muerte neuronal por el uso de estas terapias, ¿de acuerdo? Principalmente la radioterapia. También dependiendo de donde irradie puede haber mielopatía, microangiopatía, ¿de acuerdo? Y todas estas, inclusive puede haber procesos de tipo leucoencefalopatía, que son trastornos de tipo desmielinizante que a la vez también provocan muerte neuronal y afectación de los axones. Dentro de la quimioterapia también podemos hablar de la encefalopatía aguda, las mielopatías también, de encefalopatías necrotizantes, polineuropatía, convulsiones, ceguera y formación de abscesos. Entonces, como verán, tanto el mismo cáncer como el tratamiento pueden provocar una afectación a nivel del sistema nervioso central con repercusión desde el punto de vista cognitivo y con repercusión desde el punto de vista de funciones. Esta es la bibliografía, les vamos a pasar también las presentaciones, ¿de acuerdo? Y aquí habríamos terminado la primera parte de tumores cerebrales. Vamos a empezar a hablar de las enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas son un grupo de enfermedades que prácticamente están creciendo a pasos adelantados o se están expandiendo de una gran manera conforme nuestra expectativa de vida aumenta. Entonces, dentro de las enfermedades neurodegenerativas, vamos a hablar un poquito por qué se producen. Básicamente es
la producción de ciertas sustancias que se llaman radicales libres que van a ir a provocar un daño celular. Generalmente estos radicales libres, ¿de acuerdo?, son sustancias que provienen del metabolismo del oxígeno y que permiten que nosotros, son sustancias que se producen como sustancias a través del uso del oxígeno. El oxígeno lo necesitamos para producir un montón de procesos de tipo metabólico, energéticos. Una vez que se utiliza el oxígeno, pues se producen otras sustancias que se llaman radicales libres, que son derivados, pero lo malo es que estos son dañinos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay una reacción en cadena metabólica, provocando un daño oxidativo que puede ir a dañar las células y también a los tejidos, ¿de acuerdo? Los procesos de oxidación, los procesos ambientales, ¿de acuerdo? Los procesos normales y los procesos ambientales pueden provocar radicales libres en nuestro cuerpo y también se van a dar tanto de forma extra o intracelular. Un ejemplo de eso es básicamente la transmisión neuronal, donde van a participar tanto los organelos, van a participar la membrana celular, ¿de acuerdo? Va a participar todo esto de lo que es la sinapsis, y todos estos procesos necesitan energía, y eso se saca la energía por procesos de tipo oxidativo, utilización de lo que es el oxígeno. Entonces, este proceso se llama oxidación, que es una reacción química de transferencia de electrones. Puede provocar, se provoca esta reacción de producción de estos metabolitos, pero también tenemos otro tipo de sustancias que tratan de equilibrar esta reacción, que se llaman antioxidantes, que son moléculas que retardan o previenen la oxidación y que inhiben las reacciones de oxidación, oxidándose a ellos mismos. Entonces, eso generalmente es un equilibrio, pero en muchos casos, y conforme pasan los años, se pierde un poco este equilibrio. Y entonces lo que va a suceder es que se va a producir estos radicales libres y estas sustancias que se llaman especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno, que provienen justamente del metabolismo del oxígeno, son los iones de oxígeno, los radicales libres y los peróxidos. Estas sustancias sensiblemente provocan daño a nivel celular, ¿de acuerdo? Pueden provocar además aumento de lo que es necrosis celular y de los tejidos. Sensiblemente esto se da porque nosotros necesitamos energía y hay sistemas de producción de energía en el cuerpo que son más eficientes a través de la oxidación de la glucosa, ¿de acuerdo? Y es de ahí donde se van a producir básicamente estos radicales libres y la formación de estas especies reactivas de oxígeno. Lo malo es que estas especies reactivas de oxígeno van a provocar daño a lo que es el DNA, van a provocar muerte celular, disfunción del sistema inmune, la gliosis, que es básicamente esa destrucción celular y formación de especies de lo que son reparación, pero una mala reparación que se llama gliosis, ¿de acuerdo? Disfunción mitocondrial, que son los organelos que producen energía en el organismo y prácticamente en la célula, oxidación de los lípidos y alteración lo que es el colesterol y esas cosas, disfunción de los proteosomas, que son los organelos que reparan la célula, y obviamente también pérdida de lo que es la conformación proteica. También está relacionado todo esto con lo que es la inflamación, ¿de acuerdo? Y la inflamación en las enfermedades neurodegenerativas es una respuesta que pierde su regulación y deja de ser un proceso de defensa para convertirse en un factor de destrucción neuronal. La inflamación en realidad puede ser buena, ya que es un mecanismo de defensa contra algún daño con la finalidad de restablecer la integración tisular, pero en las enfermedades neurodegenerativas no sucede esto, permitiendo que se altere también el sistema inmune y contribuya a una condición patológica y progresiva, y al final todo esto también se ha demostrado que tiene mucho que ver con las enfermedades neurodegenerativas, porque personas que consumen antiinflamatorios he visto que tienen un menor riesgo de hacer Alzheimer y enfermedad de Parkinson. Ahora, este sistema de defensa antioxidante que también lo tenemos, lo que va a permitir es retrasar o inhibir la oxidación, disminuye la concentración de estos oxidantes, barre los primeros radicales libres que se forman, transforma los peróxidos en productos menos reactivos y detiene la propagación del aumento de radicales libres. Por otra parte, esta regulación o este equilibrio se mantiene a través de lo que se llaman las reacciones redox, reacciones de reducción y oxidación, ¿de acuerdo? Y se trata de mantener un equilibrio, pero a veces eso no se puede lograr, produciéndose todas estas sustancias que habíamos mencionado. ¿Dónde se realizan estas reacciones redox? Cuando hay mitosis, es decir, crecimiento y proliferación celular, cuando hay migración celular, fenómenos de reparación, renovación de la membrana, síntesis y liberación de las hormonas, supervivencias de etapas embrionarias o en la transcripción de estas citocinas en los procesos inflamatorios.
Entonces, fíjense, es básicamente en todas las reacciones del cuerpo que hay estos procesos de oxidación-reducción. Lo malo es que cuando no está equilibrado, pues se producen estos radicales libres y son los que normalmente se generan cuando nosotros obtenemos energía del oxígeno y de la glucosa. Esto lo que provoca es que los antioxidantes no logran mantener el control o este equilibrio redox, aumentando el estrés oxidativo, ¿ok? Y también aumentando lo que es la producción de los radicales libres y estas sustancias que habíamos mencionado que se llaman las sustancias de síntesis, las especies reactivas de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces las especies reactivas de oxígeno son las que aumentan junto con los radicales libres, provocando, como hemos dicho, una alteración en lo que es el redox, provocando a la larga alteración de las biomoléculas, de los lípidos y las proteínas de las membranas y provocando la neurodegeneración. Esta neurodegeneración a la vez también provoca mayor oxidación de las moléculas, alterando más la membrana, alterando lo que es el equilibrio osmótico, que es el equilibrio que existe o la concentración que existe de sustancias a nivel intra y extracelular. Esto provoca un aumento no controlado del sodio y del agua, provocando esto un proceso de estimulación inflamatoria con la producción de estas interleucinas, que son sustancias químicas de la inflamación, causando gliosis, ¿de acuerdo? Y por lo tanto muerte celular, daño cerebral progresivo. Entonces, las características generales de las enfermedades neurodegenerativas principalmente son que empiezan lentamente, se conoce el comienzo de los síntomas, pero no de la enfermedad, ¿de acuerdo? Y los síntomas se manifiestan cuando las neuronas sanas ya no son capaces de compensar básicamente las funciones de las enfermas, ¿ya? Y la clasificación se la da por la topografía lesional o la alteración genética que pueda presentar. Tenemos también que hay varias sustancias que pueden estar afectadas, por ejemplo, todo lo que es la parte de la acetilcolina en la enfermedad de Alzheimer, las dopaminérgicas o las células dopaminérgicas en la enfermedad de Parkinson. Se ha visto también que hay una disminución de la población de motoneuronas en la esclerosis lateral amiotrófica y afectación de los núcleos basales y del tálamo en la enfermedad de Hunter. Podemos ver, por ejemplo, que en la ELA aumenta el glutamato, que es un neurotransmisor excitador, que eso a la vez también provoca lesión de las neuronas, mientras que en lo que es la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer hay una disminución de la acetilcolina y de la dopamina. Aquí podemos ver un cuadrito como todas las enfermedades neurodegenerativas, ¿de acuerdo? Que están aquí, las primeras 4, podemos ver que hay una lesión neuronal con la apoptosis, hay aumento de la excitotoxicidad, en todas se aumenta el estrés oxidativo, es decir, se altera ese equilibrio redox de oxidación-reducción, ¿de acuerdo? Hay alteraciones vasculares, hay alteraciones de las proteínas y hay inflamación. La prevalencia de las enfermedades neurodegenerativas ha ido aumentando con el transcurso de los años. El ejemplo de esto es la enfermedad de Parkinson, fíjense, que conforme va aumentando nuestra expectativa de vida, probablemente tenemos más riesgo de hacer enfermedad de Alzheimer. Fíjense, a los 60, 65 años tenemos solo hasta un 10% ese riesgo, pero ya a los 90 años casi llega a un 50%. Entonces es alta la probabilidad de hacer la enfermedad de Alzheimer según vamos aumentando nuestra expectativa de vida. ¿Cómo se presentan estas enfermedades neurodegenerativas? Principalmente con cuadros de tipo demencial, alteraciones del movimiento, alteraciones de tipo de coordinación y debilidad o atrofia de los músculos. Aquí podemos ver qué tipos de enfermedades neurodegenerativas hay según la afectación de alguna región del cerebro. Por ejemplo, los hemisferios cerebrales, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, tenemos demencia frontotemporal, demencia senil, que dicen ahí. En núcleos de la base tenemos la enfermedad de Parkinson, la corea de Huntington y todas. Tenemos en el cerebelo la enfermedad de Frederick, tenemos la atrofia cerebrosa hereditaria, ¿ok? Y otras, como pueden ver. Las perspectivas del diagnóstico, ojalá se pueda hacer de forma precoz, aunque es un reto clínico y el diagnóstico, porque no lo podemos hacer todavía de forma precoz, ¿de acuerdo? Simplemente cuando ya se han presentado los síntomas, ¿de acuerdo? Es fundamental clasificar adecuadamente el tipo de pacientes para introducir los ensayos clínicos y programas. La neuroimagen va a ser de aquí a un tiempo, yo creo, uno de los pilares, aunque al momento es difícil poder todavía acceder a este tipo de estudios. Las perspectivas terapéuticas que tenemos es básicamente si conseguimos un diagnóstico precoz, pues vamos a poder intervenir mucho más antes y evitar la degeneración neuronal. Hay ahorita tratamiento farmacológico que si bien es paliativo, pues no llega todavía a todas las personas y vamos a tratar de canalizar a ciertos programas para que puedan estas personas acceder a la medicación. Por otra parte, también tenemos que hablar de la dependencia de la figura del cuidador. Necesitan todas estas personas un cuidador. Tienen una discapacidad
y una dependencia grave, valorar cómo están las condiciones del domicilio para poder atenderlos en la casa, y si no se pudiera, pues hay que ver la posibilidad de internar. Por otra parte, siempre hay que ver algunos otros aspectos que generalmente son sociales, que básicamente es asesoramiento y ayuda, hacer sesiones informativas a la población y hacer programas de cuidados paliativos y de atención emocional a los pacientes y a las personas. Y por último, hay que tratar de ayudar al mismo cuidador porque ellos se encuentran bajo mucho estrés y muchas veces llegan a lo que es este síndrome de agotamiento del cuidador, que es un burnout, ¿no? Muy bien, eso con respecto a las enfermedades de tipo degenerativo. Vamos a ver una presentación más de manera rápida, que es acerca de estas mismas enfermedades neurodegenerativas y un poquito de la historia y de cuál es la clínica. Como les decía, yo un poco me baso más en las estadísticas mexicanas porque es una población que se parece mucho a la nuestra, tiene casi nuestras mismas características. Muy bien, entonces, las enfermedades neurodegenerativas, dentro de estas vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. Básicamente la enfermedad de Alzheimer ha sido descrita por este doctor, que es Alois Alzheimer, en 1906, quien ha notado básicamente unos síntomas que incluían alteración de memoria principalmente, problemas de lenguaje y alteraciones de conducta en una paciente. Posteriormente al fallecimiento de esta señora, él hizo una autopsia, hizo cortes histológicos y pudo determinar que había una alteración con la formación de ciertas o la aparición de ciertas estructuras que se conocerían después como placas amiloideas y los famosos ovillos neurofibrilares, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de demencia debemos decir que básicamente es un deterioro adquirido de las capacidades cognitivas que entorpecen la realización satisfactoria de las actividades de la vida diaria. En la enfermedad de Alzheimer, la demencia es progresiva, principalmente con alteración de la memoria, posteriormente de conducta y de lenguaje. Hay una alta prevalencia. Como podemos ver, es la primera causa de demencia a nivel mundial. Aquí tenemos el ejemplo de México. Y a nivel mundial tenemos como casi 22 millones de personas en el mundo y consideramos que ya es una epidemia que sensiblemente parece que nos está ganando. La etiología, es decir, la causa de esta enfermedad es desconocida, pero se ha relacionado con la, presencia de algunos genes, como este es el APOE4, que se encuentra en el cromosoma 19, y este gen PPA, que es básicamente el gen que produce la proteína precursora de amiloide, que se encuentra en el cromosoma 21. Factores de riesgo con los cuales se ha relacionado la presencia o ausencia de la enfermedad es edad, antecedentes familiares, el sexo femenino. Pacientes o personas que tienen síndrome de Down tienen mayor riesgo de hacer enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? La presión arterial también elevada, se ha visto que causa la producción de más placas de beta amiloide, ¿de acuerdo? Antecedentes de traumatismos craneoencefálicos también se ha correlacionado, digamos, con una evolución más rápida de la enfermedad de Alzheimer, y también pacientes o personas que tienen raza negra. Entonces, la fisiopatología lo que provoca es la aparición de estas sustancias, los ovillos neurofibrilares o las placas amiloideas. Eso también se ha correlacionado con la producción de radicales libres que hemos mencionado en la anterior charla, y eso lo que va a provocar es atrofia de la corteza, atrofia de otras áreas, disminución de lo que es la acetilcolina o de las proyecciones de acetilcolina y apoptosis o muerte celular. Hay varios estadios, tenemos que hay el leve, el moderado y el severo, y lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico es básicamente la clínica, mediante la pérdida de memoria, puede haber alteraciones del estado de ánimo y conducta, dificultades en la orientación, problemas de lenguaje y alteraciones cognitivas en otros niveles, ¿ok? Cuando es un estadio más avanzado, obviamente este paciente no reconoce ni a los familiares, pérdida de casi todas las habilidades normales y tiene varios problemas de conducta. Los métodos diagnósticos, siempre primero la historia clínica, el uso de instrumentos de screening y mejor si son baterías neuropsicológicas para poder evidenciar las alteraciones cognitivas. Se realizan los estudios de imagen, ¿de acuerdo? Principalmente resonancia magnética o tomografía, y se puede complementar con algunos otros estudios como el electrocardiograma para descartar problemas o riesgo cardiovascular. ¿De acuerdo? Dentro de la resonancia, fíjense, aquí podemos ver algunos estadios, es una resonancia magnética normal, y aquí tenemos una completamente alterada. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense la afectación a nivel del lóbulo parietal y a nivel de lo que es la región del hipocampo, que nos hablan de ya una afectación muy importante, y esto es un estadio probablemente avanzado, ¿okay? Que además se correlacionara con la clínica, con la edad, con los antecedentes, pues ya estaríamos haciendo el diagnóstico de enfermedad o de Alzheimer, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son los lugares que más se afectan? Como dice acá, el hipocampo, que lo vemos aquí, y la corteza temporal y también la parietal. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico definitivo sensiblemente es con biopsia, pero muchas veces no podemos llegar a ese tipo de procedimiento. El tratamiento generalmente trata de reducir el progreso de la enfermedad y tratar de ayudar con las alteraciones del comportamiento. Se trata de ayudar mediante cuidados paliativos al paciente, a la familia, principalmente a su cuidador. Se le da algunos medicamentos o sustancias que son de tipo antioxidante, como las vitaminas, principalmente estas, además de la vitamina C y E. Y se puede utilizar medicamentos que son colinesterácicos que inhiben justamente esta enzima que metaboliza la acetilcolina, como es el de donepezilo, que nos permiten retrasar el curso de la enfermedad. Otra es la enfermedad de Parkinson, que ha sido también descrita por este médico que se llama James Parkinson en 1817, en un artículo que se llama la parálisis agitante, no es temblorosa, era parálisis agitante. Es un trastorno neurodegenerativo porque afecta al sistema nervioso produciendo unos daños, bueno, una clínica puede ser un daño neurológico y el daño se va a localizar a nivel de un núcleo que se llama la sustancia negra. Igual es la segunda causa de enfermedad neurodegenerativa más común, vemos con mucha frecuencia en consulta externa, afecta a 1 al 3% de adultos mayores de 60 años y pues básicamente a nivel mundial tenemos 6.3 millones de afectados. La etiología no se conoce, aunque muchas veces se ha relacionado con problemas inmunes, alteraciones genéticas y problemas infecciosos o virales. ¿Ok? Se ha visto que hay un 5% de pacientes que tienen antecedentes familiares y se ha relacionado principalmente con estos dos genes, que es el PARC1 y el PARC4, que codifican esta proteína que se llama alfa-sinucleína, que se ha visto dentro de las células dañadas en las personas con Parkinson. Factores de riesgo para desencadenar, digamos, para tener más probabilidad de tener Parkinson, tener más de 65 años y antecedentes familiares de enfermos de Parkinson. Debe a la degeneración de las neuronas conectadas que conectan la sustancia negra con los ganglios basales, donde se libera un neurotransmisor que es la dopamina, y también hay neuronas productoras de acetilcolina. Lo que vamos a ver es básicamente disminución de este neurotransmisor dopamina y un aumento de la acetilcolina provocándolo. Un cuadro que también se ha asociado con la enfermedad de Parkinson es esta demencia que se llama demencia de cuerpos de Levy. La demencia de cuerpos de Levy básicamente se caracteriza por presentar trastornos cognitivos acompañados de todo lo que es el cuadro de un parkinsonismo o de una enfermedad de Parkinson, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la causa? Básicamente defectos del sistema de ubiquitina, que es un proteosoma que permite la degradación de las neuronas, de las proteínas. Alterándose esto, va a provocar que se forme más acumulación de alfa-sinucleína, que hemos dicho que se acumula en las neuronas de los pacientes con Parkinson. Esto va a formar los cuerpos de Levy, esto va a provocar la producción de sustancias tóxicas y radicales libres, fíjense otra vez lo mismo, y esto, la apoptosis de las neuronas dopaminérgicas, es decir, la muerte neuronal de las neuronas dopaminérgicas. La clínica básicamente va a estar dada por síntomas motores, como el temblor, la bradicinesia, que es la lentitud en los movimientos, la rigidez, que es ese tono duro al tratar de movilizar las extremidades, y la inestabilidad postural. Los no motores, que generalmente se dan más en la demencia de cuerpos de Levy, se van a caracterizar por trastornos del sueño, trastornos en el pensamiento y la memoria, como pueden ver ahí, más que todo trastornos en lo que es las funciones ejecutivas, abstracción, planificación, función visoespacial también y lentitud en el pensamiento. Va a haber trastornos de la conducta, principalmente depresión y alucinaciones, y también puede haber otras cosas como la disfunción sexual o alteraciones en el habla. Estas no motoras generalmente se pueden presentar muchos años antes de desarrollar la enfermedad de Parkinson y sensiblemente a veces no les damos la importancia en eso. El diagnóstico básicamente siempre es clínico y se puede hacer una prueba de sensibilidad a la dopamina, es decir, un paciente en el cual sospechamos que tiene enfermedad de Parkinson, se les da dopamina o levodopa y vemos que hay mejoría. Si hay mejoría, pues ya confirmamos la enfermedad de Parkinson. ¿De acuerdo? Entonces el tratamiento trata de hacer que aumente la dopamina y disminuya la acetilcolina. Y esto lo hacemos con estos precursores de la dopamina como es la levodopa, los agonistas de la dopamina como es la bromocriptina y el pramipexol. Hay anticolinérgicos que se utilizaban como el viperideno, y se ha visto también que hay algunas personas que tienen menos riesgo o han tenido una evolución menor de la enfermedad cuando han tomado analgésicos no esteroideos como el ibuprofeno o el diclofenaco. Otro cuadro que podemos hablar es la enfermedad de Huntington, que básicamente antes se conocía como el mal de San Vito, porque se movían muy irregularmente, descrita en 1872 por este señor George Sumner Huntington, quien ha hecho la descripción clínica y completa, clara, de una enfermedad familiar
cuyos pacientes habían estudiado con su abuelo y su padre en esta zona, en Long Island, en Nueva York, que se caracterizaba por presentar alteraciones del movimiento y trastornos cognitivos y conductuales. Entonces, como dice ahí, básicamente es un trastorno progresivo, de transmisión autosómica dominante, es decir, básicamente se hereda en casi todos los descendientes. Clínicamente se caracteriza por la combinación de corea, movimientos anormales, deterioro cognitivo y trastornos conductuales, lo que mencionaba. La frecuencia, más o menos de 5 a 10 casos por 100.000 habitantes. En nuestro medio sí hemos visto algunas familias que tienen este cuadro. Generalmente está relacionado con un problema de tipo genético, una alteración de estos tripletes o copias que se llama dentro de los genes, ¿de acuerdo? Principalmente con este que se conoce como CAG37, bueno, este CAG, esta secuencia citosina, adenina, guanina, más de 37 veces, ¿de acuerdo? Y está relacionado con este gen que es el 4P16, que va a dar lo que se conoce como la proteína huntingtiana. Fallecen aproximadamente 4 a 20 años después del diagnóstico, en promedio empieza a los 38 años, ¿de acuerdo? Y como les decía, los signos básicamente y síntomas son alteraciones del comportamiento, alteraciones afectivas, hay disfunción motora progresiva e incoordinación, hay inquietud generalizada, alteraciones de agresividad o cuadros de ansiedad, depresión muy severos, ¿de acuerdo? La corea, ¿cómo podríamos definir qué es este movimiento característico que presentan? Es un trastorno hipercinético caracterizado por movimientos espontáneos, sin propósito, excesivos, abruptos, arrítmicos, no sostenidos de las extremidades, ¿de acuerdo? Y que parecen una danza, por eso es una corea, por eso el mal de San Vito, decía. Entonces aquí tenemos dos imágenes, unas en T1 y otras en T2, de un paciente que tiene enfermedad de Huntington y otro que no tiene enfermedad de Huntington. En el que tiene enfermedad de Huntington, como pueden ver ahí, a nivel de lo que son los ganglios de la base se nota zonas hipodensas, eso nos habla ya de una lesión a ese nivel, mientras que en el que no tiene, pues básicamente están normales, solamente se ve la anatomía. El tratamiento sensiblemente no existe y básicamente lo que se trata de hacer es mejorar la cantidad de vida, la calidad de vida y realizar programas de rehabilitación que probablemente puedan ayudarle un poco. Otro de los cuadros de enfermedades neurodegenerativas es la esclerosis lateral amiotrófica, que se conoce como enfermedad de Charcot o mal de Charcot, que ha sido el neurólogo que estudió más esto, o la enfermedad de Lou Gehrig, que ha sido un beisbolista famoso durante el año 1941, que es el que ha desarrollado esta enfermedad. Otro de los personajes famosos que tiene esta enfermedad es básicamente el físico más grande que tenemos ahorita en nuestro tiempo, que es Stephen Hawking, que pues también ha desarrollado esto desde una edad muy temprana, pero gracias a Dios, digamos, y con la ayuda de rehabilitación y toda la persona que lo han apoyado, pues realiza todavía, digamos, esa producción intelectual tan grande hasta el momento, ¿no? Entonces, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad progresiva y de muy mal pronóstico que afecta tanto a los músculos voluntarios y en algunos casos también en la parte cognitiva. Es esclerosis porque se pensaba que había un endurecimiento de la médula espinal, lateral porque afecta más un lado y amiotrófica porque hay una disminución de la masa muscular. Se pensaba que era por disminución de la nutrición de los músculos. Generalmente se afecta entre 1 a 3 personas por 100.000. Hemos visto en nuestra ciudad hay estos casos, generalmente son varones mayores de 56 años, pero se puede dar entre las edades de 20 a 80 años. Hay un 10% que tiene una herencia autosómica dominante. La etiología no se conoce, aunque sea relacionado con este gen que se llama SOT1. Se piensa también que hay una gran producción de radicales libres que afectan principalmente las motoneuronas y hasta el momento pues no se ha relacionado con una cosa clara, ¿no? Por eso es desconocida. Hay 3 tipos de presentación. Una es la que se conoce la esclerosis lateral primaria, que afecta básicamente a las partes motoras en la corteza cerebral. Hay otra que se llama la parálisis vulvar progresiva, que afecta a todo lo que es el tallo y afectaría a todo lo que es la parte orofaringia, por eso tienen dificultad para tragar. ¿Okay? Y hay otra que se llama la parálisis progresiva primaria también, que afecta más que todos los músculos de las extremidades. Cuando se tienen los 3 síndromes, se habla de la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, fíjense acá, los síntomas: dificultad para respirar, debilidad muscular de la cabeza, de los miembros, dificultad para deglutir, parálisis de las extremidades, puede haber problemas del lenguaje, porque el lenguaje también es una función motora, principalmente en la parte de expresión. Hay calambres, hay contracciones musculares, hay cambios en la voz y puede haber pérdida de peso. Los pacientes fallecen de 3 a 5 años después del diagnóstico, principalmente por asfixia o un fallo respiratorio. El diagnóstico principalmente es clínico, por lo que hemos mencionado,
y se puede complementar con estudios de tipo neurofisiológico como las electromiografías. Sensiblemente la imagen no nos ayuda mucho, lo único que nos ayuda es para descartar otro tipo de patologías. Tratamiento no hay, lo que se trata de hacer es igual mejorar las condiciones de vida, y como estos pacientes pueden presentar espasmos, pues lo que se da básicamente son relajantes musculares. Bueno, esto es lo que podría explicarles hasta el momento sobre las enfermedades neurológicas.